Hola de nuevo, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta segunda parte de intoxicaciones por plantas. Si se acuerdan, en la primera parte hablábamos de cuáles eran las bases del diagnóstico presuntivo. También hablamos de cómo hacía el animal para seleccionar una planta en su medio natural, si se le da opción de escoger. Y también hablamos un poquito de los factores predisponentes que se suelen ocurrir cuando hay intoxicaciones por plantas. En esta segunda parte lo que vamos a hablar es de algunas de las forrajeras que tenemos en Colombia que pueden presentar problemas. También vamos a hablar de algunas leñosas que suelen inculparse cuando hay problemas de intoxicaciones. Para empezar, si hablamos del quicuyo, saben que es una de las forrajeras más corrientes del Alto Trópico en Antioquia, por ejemplo. Y de hecho es una planta que no es nativa de Sudamérica, viene de África y está descrita en la literatura precisamente de Sudáfrica y también de países como Australia y Nueva Zelanda, que puede producir intoxicaciones en ciertas ocasiones. Sobre todo ocurre en periodos de crecimiento alto de la planta, que van iniciados por una lluvia o cuando se hace una irrigación, normalmente precedidos por una larga sequía. Se cree, como tienen ahí, que está implicado un hongo que es el Fusarium tolulosum, pero aún en realidad no se tiene certeza absoluta de que pueda haber también otras causas. Si miramos una revisión que se hizo de todos los brotes que se han producido y que están descritos, tanto en Nueva Zelanda, Australia como Sudáfrica, vemos que la morbilidad varía mucho. Tiene una media de alrededor del 23% de los animales afectados y de ese 33%, de ese 23%, pues un 16% llega a morir. El cuadro clínico básicamente es de afección de los preestómagos en los rumiantes. Lo que sería el rumen, el retículo, el omaso, es donde se presentan las lesiones tanto a nivel macroscópico como microscópico. Y si vemos una tabla como esta, donde habla de la frecuencia de los signos clínicos en vacunos afectados, pues se ve que lo más frecuente es que el animal tiene un exceso de salivación, presenta incoordinación, presenta dolor abdominal, deshidratación, tiene lo que denominan como sham drinking. Básicamente el animal mete la cabeza en el agua y hace intentos de beber, pero son fallidos, no es capaz de beber agua. Pero como digo, todavía no está clara cuál es la etiología. Sí se sabe, por ejemplo, que los nitratos no están implicados. Aquí en Colombia tenemos muchos mitos y de hecho cuando se presentan problemas, sin hacer ningún tipo de análisis, pues se llegan a las conclusiones rápidamente de lo que ha podido ser. De hecho, para descartar una de las hipótesis que más se manejan aquí, cuando hay problemas suelen estar implicados los nitratos, pues hicimos un estudio donde aplicamos 3 niveles de fertilización con urea, uno de 50 kilos de nitrógeno por hectárea, otro de 100 y otro de 200. El nivel normal de fertilización suele ser de 50, o sea que nosotros aplicamos 2 y 4 veces por encima del nivel a distintos lotes ahí en una finca de Santa Elena. Como ven en la gráfica de la izquierda, la materia seca aumentó, es decir, hubo mucha más biomasa en los lotes que estaban fertilizados comparados con el control que no se fertilizó. Cuando se recolectó tanto los tallos como las hojas de esos quicuyos, ven que los niveles de nitratos aumentaron de forma significativa en los lotes 2 y 4 veces por encima del nivel normal de fertilización, pero sin embargo vean que los niveles son muy bajitos, ni siquiera llegaron a 1000 partes por millón, que sería 0,1% de nitratos con respecto a la materia seca. Si hablamos de cuándo se van a producir intoxicaciones, estamos muy por debajo de lo que podría producir problemas. Normalmente se manejan cifras del 1% de nitratos para encima como
valores que pueden ser tóxicos para las vacas. Entonces la hipótesis, por lo menos, de que el kikuyo es una planta acumuladora de nitratos, podríamos, en base a este estudio, descartarla y decir que es improbable que los nitratos estén implicados cuando se producen problemas de intoxicación por esta planta. Si hablamos de otra de las forrajeras que tenemos también presente en Colombia, una de ellas es la Festuca arundinacea. Esta también es una de las plantas más corrientes del sureste de Estados Unidos y por eso pues existen muchos estudios. Aguanta muy bien la sequía y el ataque de insectos, y eso lo hace precisamente porque tiene un hongo en su interior que, como tienen el nombre, es Neotifodium theophyllum, antes se llamaba Cremonium, y ese hongo está en el interior, por eso se dice que es un endofito, no lo vamos a ver a simple vista, y como ven produce hasta 32 alcaloides. Del punto de vista tóxico, el más importante es la ergovalina, que es el mismo que producía el Clavices purpurea. Y como ven, el mecanismo de acción que tiene ese alcaloide es que inhibe la secreción de prolactina en la pituitaria, se comporta como un agonista de los receptores de dopamina tipo 2, y también produce una vasoconstricción arterial, sobre todo a nivel de las arterias periféricas. Eso va a llevar a una incapacidad del animal de termorregularse tanto en invierno como en verano. En la parte de la derecha he puesto las distintas partes de esa festuca, y básicamente la concentración mayor del hongos se presenta tanto a nivel de las espigas como a nivel de lo que sería la vaina de la hoja que está rodeando al tallo. Normalmente lo que son las hojas, la concentración del hongo es bastante baja. Si ya pasamos a hablar de cuáles son los cuadros clínicos que predominan en el vacuno, ahí tienen tres de los síndromes que ocurren. Se produce el pie de festuca, la necrosis de la grasa y lo que corrientemente se llama como toxicidad por la festuca, que reúne ahí 4 signos clínicos. Básicamente, el animal en verano, como no puede llevar sangre a la periferia, pues no puede perder calor y tiene un problema de hipertermia, que le conlleva a que el animal pues esté siempre en verano buscando la sombra, se mete en el agua, ese tiempo que está en la sombra o en el agua no está pastoreando. Por tanto, como ven en esa tabla, el animal prefiere pastorear en las horas de la noche y estar en reposo durante el día. Si los ponemos en una pradera donde la festuca tiene bajos niveles de endofito, pues vean que el animal va a estar más tiempo pastoreando durante el día y menos durante la noche, lo contrario de lo que ocurre cuando hay alta concentración de endofitos. Otra de las consecuencias, aparte de la hipertermia, es que al no producir prolactina, pues va a tener un problema de agalactia, disminuye la producción de leche y tampoco elimina el pelo de invierno. Por tanto, en verano vemos que tienen pues el pelo largo, áspero, y por otra parte también disminuye la fertilidad de esas vacas. Si pasamos a ver lo que ocurre en invierno, es todo lo contrario. En invierno los animales ya de por sí, como hace mucho frío en invierno en Estados Unidos, pues tienen una vasoconstricción periférica para perder menos calor. Si a eso le sumamos el efecto del alcaloide que aumenta esa vasoconstricción, va a hacer que no llegue sangre a las zonas periféricas. ¿Cuáles son esas zonas? Pues como veis ahí en esa foto, no llega sangre a la zona de los cascos, de las extremidades, o por ejemplo la cola, o por ejemplo la punta de las orejas, y se produce lo que se denomina como una gangrena seca por isquemia en esas zonas, y ahí tienen las lesiones típicas de un ternero por la acción del alcaloide en invierno. Cuando hablamos de los problemas que se presentan en yeguas, sobre todo son de tipo reproductor. Si una yegua está embarazada y no se retira de una pradera que tiene festuca contaminada con el hongo,
durante al menos 2 o 3 meses antes del parto, va a llegar el momento del parto y no se produce la señal para la expulsión del feto. Por tanto, se va a prolongar esa gestación y el potro va a seguir creciendo, y cuando vaya a salir, pues va a tener un parto muy laborioso, va a haber una distocia y normalmente el potro ya sale bien muerto y hay un alto riesgo de que se muera la yegua durante la expulsión de ese feto muerto. Por otra parte, como no se ha producido prolactina, esa glándula mamaria pues no va a producir leche, con lo que tenemos una agalactia. Aquí tenemos, como ven, la pezuña de un potro en el momento de salir. Como ven, está muy alargada, sobrecrecida. Y aquí hay un estudio muy bonito que se hizo a 11 yeguas que estaban en embarazo, y que un lote de ellas se puso en una pradera con festucas sin el hongo y otra que estaba infectada con el hongo. Como ven, de izquierda a derecha, todos los embarazos llegaron a término, pero sin embargo en las que estaban ingiriendo la festuca contaminada hubo muchos problemas en el momento del parto en todas ellas. De ellas solo una produjo leche de las 11, y de las 11 solo 3 de los potros nacieron vivos, y de esos 3 que nacieron vivos solo 2 de ellos sobrevivieron. Vean que además de las 11 hembras que estaban en las praderas con el hongo, con la festuca contaminada, 3 de ellas murieron en el parto y obviamente 8 de ellas sobrevivieron al parto. Aquí tenemos una tabla que vienen los umbrales de la toxina ergovalina, que es la que está presente en la festuca, y la otra que vamos a hablar a continuación, que es la del lolitren del ryegrass. Como ven, los niveles que pueden producir problemas son un poco más bajos en el caso de los caballos que en el caso de las vacas, para el caso de la ergovalina, y normalmente el lolitren es todavía un poquito menos tóxico, pero vamos a ver a continuación que también producir problemas de distinta índole en vacas y en caballos. Normalmente, como tienen ahí, el 75% del hongo se concentra en las partes más bajas del tallo. Por eso es importante siempre evitar el sobrepastoreo, tanto si se trata de la festuca como del ryegrass, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una imagen del ryegrass, y aquí el hongo es también del mismo género, es un Neotifodium, pero es el loli. Produce también una gran multitud de alcaloides, y el principal es el lolitren. Como ven, puede producir ergovalina, pero en mucha menos cantidad que lo hace el Neotifodium de la festuca que veíamos anteriormente. Entonces, el cuadro clínico producido por la toxina del lolitren es básicamente de tipo nervioso. Tenemos animales con temblores musculares, excitación, espasmos e incoordinación que pueden durar de 1 a 2 semanas en el animal. Vamos a ver a continuación un vídeo de unas alpacas. The tremors of the head and the tremors of the muscle of the neck. This is very characteristic of a moderately severe ryegrass staggers. This animal encountered Lolitrim B with perennial ryegrass pasture and developed this condition. After 2 days of being off. Aquí tenemos una yegua que, como ven, tiene problemas en la estación, se tambalea, mantiene las patas de atrás ampliamente abiertas para poder mantenerse en la estación, y cuando intenta andar lo hace con movimientos exaltados. Tiene una hipermetria, ven que se tambalea, esos movimientos atásicos. Pues este es el cuadro típico que se produce por el ryegrass que va contaminado con el Neotifodium loli.
el cuadro desaparece en cuanto se ponen esos animales en un alimento que no tiene la presencia del hongo. Sin embargo, aquí tenemos otro, que es el de la Brachiaria decumbens. Esta es otra forrajera típica que tenemos en el trópico, y el tipo de toxina no es producido por un hongo, es una toxina que produce la propia planta, son saponinas esteroideales que cuando llegan al hígado precipitan en los canalículos biliares, se forman unos cristales y se produce una lesión de esos conductos que conlleva a una colestasis. El daño hepático va a hacer que un pigmento de la clorofila, que es la filoeritrina, no se pueda eliminar, y al no eliminarse se acumula en sangre y es un pigmento fotogénico, es decir, que cuando recibe los rayos ultravioletas de la luz, pues se va a activar y se va a producir una lesión parecida a lo que sería una quemadura de solar. Como ven, los factores predisponentes son que haya lluvias precedidas de un periodo seco y altas temperaturas. Eso parece que aumenta la concentración de toxina que hay en la planta. Aquí tenemos las lesiones, como ven, normalmente se localizan a nivel de la cara de ese animal, a nivel también de la nariz. Vean que existe dolor a la luz, por tanto el animal mantiene los ojos cerrados. Eso es técnicamente que existe una fotofobia. Vean que las partes en este caballo que son más susceptibles son las de la piel blanca, que no tiene menos melanina, la piel oscura es menos sensible, y ahí habría que diferenciar esas lesiones de la braquiaria por otras que pueden producir bien fotosensibilidad primaria o secundaria. En este caso es secundaria por un hongo que tienen ahí, que se llama Phytomyces chartarum. Este hongo también produce una colestasis, daña los canalículos biliares, y como ven en esta vaca también las partes más afectadas son donde la piel no tiene tanta melanina, no es las partes despigmentadas de la piel. Pero como ven, la etiología es distinta. En este caso es por un hongo, y ese hongo normalmente está por fuera, ya sea en el ryegrass o por ejemplo en muchos tréboles que también pueden producir, se pueden contaminar por este hongo. Aquí tenemos el helecho, que es otra de las plantas que se culpa muy a menudo de que producen problemas de hematuria en las vacas. En realidad los helechos no son muy apetecibles por las vacas, y a menos que las vacas tengan hambre y no haya algo que sea un poquito más palatable, pues no las van a consumir. De todas maneras, sí produce problemas cuando, como digo, obligamos a los animales a consumirlas. Y en el cuadro que se produce en las vacas son de dos tipos. Si el consumo es pequeño pero prolongado, se produce lo que es una hematuria enzootica. Ahí la vaca va a tener que estar consumiendo durante varios meses para que se desarrollen esos tumores en la vejiga urinaria y en el esófago. Y ahí es cuando comienza el problema de hematuria, que, como saben, en el trópico uno de los diagnósticos diferenciales principales serían los hemoparásitos, tanto la babesia como los trypanosomas o el anaplasma. Otro de los cuadros que se puede producir cuando el animal está consumiendo en mayor cantidad durante varias semanas o algunos meses puede ser el que se produzca una anemia aplásica, es decir, hay una lesión de la médula ósea que impide que ésta produzca todas las células de la serie sanguínea. Se desarrolla una pancitopenia y eso pues también puede conllevar a hemorragias por vulva, boca, conjuntiva y orina, que suelen ir asociadas a fiebre y depresión. El principio tóxico que produce esas lesiones en la médula ósea o el cáncer de vejiga es, como tienen ahí, la taquilosida. Si hablamos de equinos, el cuadro es un poquito distinto. Los equinos, a diferencia de las vacas, no producen sus propias vitaminas B en el rumen.
Entonces el cuadro que se produce en equinos es de una deficiencia de tiamina o vitamina B1 y como saben la tiamina es necesaria para lo que sería la glucólisis, el uso de la glucosa dentro de la célula, y uno de los órganos que son más sensibles a una falta de glucosa es el sistema nervioso central. Por tanto, el cuadro en equinos va a ser de tipo neurológico, sintomatología nerviosa, y el consumo prolongado normalmente va asociado a una emaciación del animal. Otra de las plantas que se inculpan muy a menudo porque están prácticamente presentes en todas las praderas es la lengua de vaca, que el nombre científico en latín es el Rumex crispus. Como ven, la toxina es a base de ácido sálico, entre el 6 y el 13% de su peso seco. El ácido sálico puede estar presente también en las formas de solubles, que son la potásica o la sódica, y tiene la peculiaridad de que los rumiantes con un consumo paulatino, en poca cantidad, desarrollan una gran tolerancia, es decir, aumentan mucho la capacidad hasta por 10 de degradar el ácido sálico. Eso mismo ocurre con el caso de los nitratos. Entonces es muy difícil que el animal que está comiendo de forma continua la lengua de vaca pues se intoxique por él. ¿Cuándo se van a producir intoxicaciones? Cuando básicamente escasea todo lo demás y se produce un consumo masivo en poco tiempo y sobre todo en animales que no están ya acostumbrados. Por tanto, acuérdense que a menos que el animal no haya tenido contacto previo a la planta y el consumo haya sido masivo, prácticamente para llenar todo el rumen, es difícil que se produzca una intoxicación por la lengua de vaca. Si ven los casos descritos, el denominador común es que la planta era la que estaba predominante en esa pradera, no había mucho más disponible, y en la necrosia que se hizo a esos animales prácticamente el único contenido del rumen era a base de la lengua de vaca. El mecanismo de acción de los oxalatos solubles es que cuando llegan a sangre tienen más afinidad por el calcio, se fijan al calcio y se produce una hipocalcemia. Eso, el oxalato cálcico precipita en los riñones, forma cristales y esas son normalmente el tipo de lesiones que vamos a ver, las vamos a ver a nivel del riñón en intoxicaciones agudas. En el caso del caballo, si el animal estuviese ingiriendo mucha lengua de vaca de forma prolongada, de tal manera que se produzca una hipocalcemia subclínica, puede desarrollarse lo que se llama un hiperparatiroidismo secundario, es decir, que al bajar el calcio en la sangre se estimula la producción de la hormona paratormona y esta hace que el calcio se reabsorba o se empiece a salir del hueso, con lo que eso conlleva o bien a una osteoporosis o a una osteodistrofia, que es el caso que tienen ahí de la cabeza grande, de la enfermedad de la cabeza grande que llaman en inglés, que en realidad es una osteodistrofia de origen nutricional por si quieren, un hiperparatiroidismo secundario. Otra de las plantas que también tenemos presente, que contamina muchos potreros, es la lantana camara. Esta es una de las plantas más hepatotóxicas que existen. Como ven ahí, el principio activo son triterpenoides policíclicos que también van a dañar los cálculos biliares y normalmente el cuadro que conlleva es de una éstasis o una parálisis de los preestómagos. Esta es una de las plantas también más tóxicas que existen y que con unas pocas plantas sería suficiente para producir un daño hepático agudo.
por tanto sí es conveniente evitar que los animales tengan hambre y la consuman. Siempre que tengan otra cosa disponible es difícil que la vayan a consumir a menos que se les se les obligue a hacerlo. Si hablamos brevemente de cómo prevenir intoxicaciones, pues tendríamos primero que tener una idea de cuándo se van a producir. Normalmente, como habíamos visto antes, en algunas plantas, como en la espuela del caballero, existe una ventana tóxica, normalmente es un momento concreto del año, entonces ahí hay que impedir que los animales entren en contacto con la planta. Obviamente, si lo que estamos ofreciendo es un forraje en pesebrera al animal, pues hay que tener cuidado que no vaya contaminado con plantas tóxicas. Y por lo general es difícil generalizar para todos los tipos de plantas que pueden producir problemas. Si hablamos de pastoreo en extensivo, pues las opciones que tenemos es siempre ofrecer un alimento adicional que sea más apetecible que el que le puede producir problemas al animal, limitar el pastoreo en zonas o periodos de alto riesgo, limitar obviamente el sobrepastoreo, nunca dejar que los animales básicamente rasuren a nivel del suelo, porque como decíamos muchas de las toxinas están en las partes más bajas de la planta, lo mismo ocurre por ejemplo con las larvas de los parásitos. Y también se puede hacer aplicación controlada de herbicidas cuando tengamos plantas que son muy tóxicas, sobre todo si vamos a cosechar eso para ofrecerlo en pesebrera. Y la última pues que podríamos anotar es hacer una buena rotación de los pastos para evitar que proliferen las malezas. Habíamos hablado que el tipo de oxalatos que hay en la lengua de vaca eran los solubles, el potasio y el sódico. Si hablamos de las plantas aráceas, que son las corrientes ornamentales de las casas, ahí el tipo de oxalatos es ya el cálcico y está en forma de cristales que, como ven ahí, tienen forma de agujas. Esas agujas, cuando el animal muerde la planta, salen disparadas y se clavan en la mucosa oral. Entonces producen unas lesiones y una inflamación aguda de toda la mucosa, que sería el cuadro que se va a presentar. Es básicamente localizado, no es un problema generalizado como se produce con el caso de los oxalatos solubles. Y pues quizás en los animales, en los perros y gatos, pues pueda ser algo que, como ellos tienen siempre tendencia a morder plantas y a consumir hierba, pues uno de los problemas que se pueden presentar en nuestros animales de compañía.